Dios te bendiga. Ayer hablábamos del enojo, y hoy continuamos hablando sobre el enojo. Hablamos de que el enojo era una emoción que se manifiesta generalmente de manera agresiva, es algo instintivo, es algo que está en nosotros muchas veces, o sea, en realidad es parte de nuestro ser y en definitiva es un mecanismo de defensa. El enojo se manifiesta cuando nosotros nos encontramos ante alguna injusticia, cuando nos encontramos ante algo que es injusto, cuando alguien te debe algo, cuando alguien debía hacer algo y no lo hizo, cuando alguien te debe respeto y no te lo dio, cuando alguien te debe obediencia y no te obedeció. El enojo se manifiesta ante lo que nosotros entendemos que es una injusticia, ¿sí? Muchas veces el enojo también se manifiesta de manera agresiva y de manera violenta. ¿Qué pasa con esto, con este enojo que se manifiesta de manera agresiva y de manera violenta? Produce cambios en nuestro cuerpo, produce agitación, se acelera el corazón, los ojos, la vista se agudiza. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara para lo que primitivamente era una batalla. Sin embargo, a veces esa liberación de enzimas en nuestro cerebro produce una adicción, produce un acostumbramiento a esas emociones. ¿Qué pasa cuando estamos enojados, estamos ofuscados, no podemos hablar? Decíamos ayer, espera que se le pase el enojo para hablarle, que a veces se dice. Y la palabra dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Hoy la vamos a leer. Esto lo dice esto lo dice en Efesios 4, 26 al 31, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Muchas veces le damos lugar al diablo. Y le damos lugar al diablo ¿por qué? En primer lugar, entendemos que hay dos maneras de airarse, ¿no? Una ira es la ira de Dios, la ira santa, la ira que es justa, la ira que se despierta ante una injusticia de la que yo no soy el centro. Cuando me da celo por las cosas de Dios, cuando me da cuidado por el otro y hay cosas que nos enojan, no por nosotros ser el centro, sino por que estamos pensando en otro. En realidad, cuando tenemos una ira cristocéntrica, es una ira justa. Pero en cambio, cuando nuestra ira se manifiesta y nuestro enojo se manifiesta porque nos deben algo, porque nos debían respeto, porque nos debían obediencia. Generalmente esto se manifiesta con los hijos, cuando hay alguien que está bajo nuestra autoridad, cuando alguien te debe algo. El enojo porque me arruinaste la vida, porque me arruinaste el matrimonio, porque me arruinaste el día. El enojo porque me rompiste tal cosa. El enojo porque dijiste lo que no tenías que decir. Y tenemos un enojo que es egocéntrico, ¿sí? Un enojo que es egocéntrico. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces ese enojo lo mantenemos durante mucho tiempo y no nos damos cuenta que tenemos enojos. Incluso con Dios tenemos enojos. Porque no obró de la manera que nosotros esperábamos que obrara, porque no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera, porque las cosas no pasaron como nosotros creíamos que tenían que pasar. Y muchas veces en ese orgullo que nosotros no nos damos cuenta a veces que tenemos, nos enojamos con Dios y nos enojamos también con las personas y creemos que nos deben. Pero en esta mañana no quiero
no quiero tomar demasiado del tiempo de esta mañana. Hay varios versículos que durante la semana los vamos a ir compartiendo, pero el liberar los enojos me hace acordar a la parábola de los dos deudores. Dice la palabra en el libro de Mateo, si no me equivoco, cuenta que había dos personas que le debían. Había dos personas que le debían al rey. Uno es llamado delante del rey y le dice: el rey, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? Porque si no, vas a ir preso. Él le pide por favor, misericordia al rey. El rey le perdona la deuda. Cuando sale de ahí, había otra persona que también estaba por ese lugar, por el palacio, que era el otro deudor. Y este deudor le debía a él, y le debía muy poco dinero. Cuando lo ve saliendo de haber vivido misericordia, lo agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes, o pondré presos a tu mujer y a tu hijo, a tu esposa, a tus hijos. El rey, al enterarse de lo que había pasado, canceló esa gracia que había derramado sobre ese siervo al que le había perdonado la deuda, y lo puso en cárceles. Cuando nosotros le damos lugar al diablo y creemos que para nosotros nos deben, hay una deuda con nosotros, una deuda de honra, una deuda, y reclamamos esa deuda, estamos dejando de percibir la gracia de aquel que nos perdonó a nosotros tan grande deuda. Estamos dejando de lado la gracia de Dios. Por eso que en esta mañana podamos ponernos a cuentas con el Señor, ponernos a cuentas con los enojos, ¿sí? Reconocernos: Señor, yo tengo esta manera de enojarme, yo tengo esta manera en la que me cambia la cabeza, me cambian los ojos, la cabeza se me entenebrece y me pasan todas estas cosas y me ofusco, y después sostengo el enojo y lo sostengo por mucho tiempo porque interiormente creo que me deben, que hay una deuda. Señor, pero en esta mañana yo suelto las deudas, porque no quiero más darle lugar al diablo, no quiero más darle lugar al enemigo, no quiero darle un lugar físico, no quiero contristar tu Espíritu Santo, Señor. Señor, yo quiero que mi enojo sea un enojo de justicia, quiero que mi enojo no sea un enojo egoísta, quiero que mi enojo sea un enojo justo. Padre, y que podamos ver en esta mañana, que tengamos claridad para poder ir ahondando un poco sobre este tema, Señor. Que tengamos claridad para poder ir avanzando un poco sobre este tema, Señor, porque tú por algo nos quieres hablar. Padre, te bendecimos en este día, bendice el día de cada uno, Padre, sean fortalecidos en su ser interior. Señor, derrama el hilo de tu Espíritu, ese hilo del agua de tu Espíritu sobre cada uno en esta mañana y fortalece, amado Dios. Te bendigo, Señor. Mañana seguimos con el tema del enojo. Te bendigo y que tengas un excelente día.